Hola chicos, ¿qué tal? Voy a explicaros en qué consisten tres complementos del verbo para así terminar la sintaxis de la oración simple, que son el complemento de régimen, el complemento predicativo y el complemento agente. Pero bueno, antes de nada vamos a hacer un breve repaso por la oración simple. Primero por la composición de los sintagmas, luego los distintos pasos que hay que ejecutar a la hora de hacer el análisis sintáctico de una oración simple de momento, y luego vamos a ver tres complementos, el de régimen, el predicativo y el complemento agente. Antes de ello daremos un recorrido por la oración pasiva. Los sintagmas, como sabéis, son un grupo de palabras o a veces se constituyen por una sola palabra que en conjunto realizan una acción en la oración, normalmente con respecto al verbo, ¿vale? Entonces, había 5 tipos de sintagmas. Teníamos el sintagma preposicional, que si lo recordáis era un poco diferente a los otros 4 con respecto a su estructura, porque no recibe el nombre de su núcleo, de la palabra que desempeña la función de núcleo, sino que tiene 2 partes en una jerarquía inferior al sintagma, que son el enlace, que es la preposición, porque siempre que un sintagma se encabeza por una preposición, es decir, al principio de la preposición hay sintagma preposicional, y luego el término, que es otro sintagma. Puede ser nominal, adjetival, adverbial e incluso verbal. Y luego tenemos otros 4 sintagmas, el nominal, el adjetival, el adverbial y el verbal. Estos 4 sí que reciben el nombre por la palabra que actúa como núcleo dentro de ellos. El núcleo, recordad que es obligatorio. Aparte del núcleo, pues puede haber otros componentes. El determinante dentro del sintagma nominal o actualizador. Y luego el adjetival y el adverbial pueden tener cuantificadores. Además de eso, estos 4 sintagmas pueden tener complementos. El sintagma nominal, complemento del nombre, el adjetival, complemento del adjetivo, el adverbial, complemento del adverbio, y luego está el sintagma verbal, que al ser un tipo de sintagma que siempre constituye el predicado, pues cada uno de los sintagmas que le complementan a este verbo, que es el núcleo de este sintagma verbal, van a recibir un nombre diferente en función de la función, valga la redundancia, que desempeña. Recordad que de todos estos componentes de los sintagmas, la única parte necesaria e imprescindible es el núcleo. Bien, vamos a hacer un breve repaso a la estructura y el análisis de la oración simple. Recordad que hay una serie de pasos que os recomiendo seguir para que el análisis sea ordenado y no haya lugar a error. El primer paso siempre, como es un análisis morfosintáctico, es hacer la parte morfológica, es decir, señalar la categoría gramatical que se corresponde con cada una de las palabras. Aquí os muestro un ejemplo. Tenemos una oración y debajo de cada palabra hemos puesto su categoría gramatical. El segundo paso es buscar el verbo. Realmente ya lo tenemos localizado. Simplemente se trata de señalar que es el núcleo del predicado. Lo tenemos aquí. Y eso es debido a que el verbo es la palabra más importante, la palabra que hace que haya sujeto, que haya predicado, es decir, la palabra que hace que haya oración. Entonces, haciendo comprobaciones y preguntas al verbo, vamos a tener clara cuál es la función del resto de los sintagmas. Bien, el tercer paso es buscar el sujeto. Para eso recordad que hay que cambiar el número del verbo. Si el verbo está en plural, como pasa en esta oración, lo ponemos en singular. Los nuevos jefes no confían en nuestras capacidades hoy. Vale, yo puedo decir no confía en nuestras capacidades hoy, pero no puedo decir los nuevos jefes no confía, tendría que ser el nuevo jefe. Por lo tanto, los nuevos jefes es el sujeto. El siguiente paso es señalar el predicado. Ya sabéis que todo lo que no es sujeto es predicado. Entonces hacemos una caja nueva señalando que el predicado es sintagma verbal. Predicado, ahora veremos qué tipo de predicado, y el sujeto, recordad que siempre es sintagma nominal. Bien, el predicado puede ser nominal o verbal. Recordad que el predicado es nominal con los verbos copulativos, que son ser, estar o parecer. Con el resto de verbos el predicado es verbal. Entonces aquí tenemos el verbo confiar, por lo tanto, predicado verbal.
Siguiente paso es analizar los componentes del sujeto, es decir, señalar núcleos y demás. Aquí, pues hemos puesto el determinante como actualizador siempre. El sustantivo es el núcleo porque es un sintagma nominal y luego nos queda un adjetivo. El adjetivo es el núcleo de un sintagma adjetival. Siempre que haya adjetivo, sintagma adjetival. Y como va dentro de un sintagma nominal, pues tenemos el actualizador, tenemos el núcleo. Esto no puede ser otra cosa que complemento del nombre. En el séptimo paso, tenemos que analizar los sintagmas que incluye el predicado, es decir, separarlos, tener en claro qué palabras desempeñan una función en conjunto y cuáles de manera independiente, y saber que después cada uno tendrá una función. Entonces aquí tenemos no por un lado en el predicado, luego tenemos en nuestras capacidades y hoy, porque tenemos no confían en nuestras capacidades y confían hoy. Es decir, son palabras de función conjunta. Por lo tanto, sintagma. Este adverbial, su núcleo es un adverbio, este preposicional tiene una preposición a la cabeza y este es adverbial de nuevo porque su núcleo es un adverbio. Y bueno, el último paso es asignar una función de complemento del verbo, es decir, complemento directo, indirecto, atributo, circunstancial, régimen, etcétera, a cada sintagma. Bien, vamos a empezar con el complemento de régimen. Esta es la terminología sintáctica que se utiliza. C-reg. También se le llama suplemento, lo podéis ver en algún lugar con ese nombre. Bueno, del complemento de régimen tenemos que saber una serie de cosas. Lo primero y más importante es que es un sintagma preposicional, solo preposicional, que va regido o impuesto por ciertos verbos. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que hay ciertos verbos, una lista de... Aquí os he puesto un listado, no está completo, quiero decir. Hay más. Hay unos cuantos verbos que siempre necesitan una preposición para conjugarse. Aquí os he puesto un listado ejemplarizante para que tengáis algunos de ellos. Pero hay alguno más, ¿vale? Bueno, pues si nos fijamos en este listado, tenemos una serie de verbos que para conjugarse y tener sentido siempre necesitan esa preposición que tenéis al lado. Abusar de, ahora os modificar esto en el... Perdón. Acordarse de, arrepentirse de, carecer de, confiar en, etc. Siempre se abusa de algo, siempre se confía en alguien, en algo, en conseguir lo que sea. Entonces, son verbos que para su conjugación, para su utilización, siempre necesitan tener junto a ellos una preposición que les da sentido. Entonces, cada vez que detrás de un verbo tenga una preposición, voy a tener un sintagma preposicional, no. Tenemos que comprobar que esa preposición sea imprescindible para el uso de ese verbo. Tenéis que intentar conjugar ese verbo que en otras oraciones diferentes y comprobar que efectivamente siempre se conjuga con esa preposición. Si cambia la preposición o a veces se puede utilizar sin preposición, entonces no es complemento de régimen, será otro complemento. Podrá ser indirecto, circunstancial o del tipo que sea. Entonces, lo comprobamos viendo que siempre se exija esa preposición. Al sustituirlo, como es imprescindible esta preposición, siempre vamos a tener que usar la preposición. Por ejemplo, confío en tu responsabilidad. No puedo decir confío eso, ni la confío. Tengo que decir confío en eso, confío en esto. Entonces, siempre para sustituirlo vamos a necesitar esa preposición y luego un pronombre. Y luego, si tenemos una oración compleja, veremos que si omitimos, eliminamos el complemento de régimen, la oración no va a tener sentido. Aquí tenemos, me arrepiento de todos mis errores o confío en tu talento. Os muestro un ejemplo. La oración que hemos venido haciendo para el repaso de la oración simple. La frase. Bien, la teníamos hasta ahora con todo puesto salvo la función que ahora tenemos en rojo, estas funciones. No, recordad que es un adverbio de negación, siempre desempeña la función de circunstancial de negación. Y hoy es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo no confían en nuestras posibilidades? Hoy.
Vale, en nuestras capacidades. ¿Por qué nuestras capacidades no es complemento de régimen y no es otra cosa? Pues porque confiar siempre, como os he puesto aquí, necesita en. Confío en ti, confío en conseguirlo, confiaron en su inteligencia, lo que sea. Entonces, siempre necesita en. Además, si sustituimos el complemento de régimen, por un pronombre, tendremos que decir confío en esto o no confían en esto. No confían en nosotros, pero siempre con en. Bien, pasamos al complemento predicativo. El complemento predicativo se suele decir que es equivalente al atributo, pero con los verbos predicativos. Si recordáis, las características del atributo siempre va con el predicado nominal y no puede ir en otro tipo de predicado. Pues con este pasa al revés. El complemento predicativo siempre va en el sintagma verbal predicado verbal. Indica una cualidad o estado del sujeto o del complemento directo. Y además, siempre tiene que ser o un sintagma adjetival o un sintagma nominal. No puede ser otro sintagma. En esto, esta característica es común al atributo. Tenéis que tener cuidado, como os pongo aquí, donde pone ojo, porque se suele confundir con el circunstancial de modo. Por ejemplo, los tripulantes, nos fijamos en el primer ejemplo con el sujeto. Acabaron agotados. Normalmente para el circunstancial de modo le preguntamos al verbo, ¿cómo acabaron? Agotados. Acabaron así. Vale, pues tenderemos es bastante probable a poner circunstancial de modo. Pero no, porque cuando eso que queremos que es circunstancial de modo lo desempeña un sintagma adjetival, es complemento predicativo. Además, veremos que concuerda con el sujeto. Los tripulantes está en género masculino, número plural. Y agotados, que en este caso es el complemento predicativo también. En este caso es un complemento predicativo del sujeto, porque los tripulantes es el sujeto y agotados es el complemento predicativo y concuerda. En el segundo caso tenemos un ejemplo de oración con complemento predicativo que concuerda con el complemento directo. Os he puesto un par de ejemplos aquí que os los enseño. Recordad que para no confundirlo con el circunstancial de modo, comprobamos si es un sintagma adjetivo o nominal, va a ser predicativo y que además va a concordar en género y número con el directo. Ahora nos vamos a los ejemplos. Bien, tenemos aquí los tripulantes, sujeto, el resto predicado. Dentro del predicado tenemos el verbo, un sintagma adjetival y un sintagma nominal. Claramente el sintagma nominal es circunstancial de tiempo. ¿Cuándo acabaron agotados? Aquel día. Vale, entonces agotados es un sintagma adjetival que nos indica cómo acabaron los tripulantes ese día, es decir, el estado de los tripulantes. Si nos venimos aquí, cualidad o estado del sujeto del complemento. Bien, además vemos que concuerda en género y número con el sujeto. Lo podemos sustituir por así, los tripulantes acabaron así aquel día. Por lo tanto, comprobamos que es complemento predicativo. En la siguiente tenemos ese segundo caso de oración en la que el complemento predicativo concuerda con el complemento directo. De nuevo vemos que tenemos un sintagma verbal predicado verbal, si no, no podría haber complemento predicativo. Tenemos el sujeto, sus compañeros y luego lo demás predicado. Eligieron el verbo y tenemos dos sintagmas. Eligieron delegada y eligieron a Carmen. Vale. A Carmen es complemento directo. La eligieron delegada. Bien. Delegada es el complemento predicativo. ¿Por qué? Porque indica el estado, la cualidad por la que como la eligieron, ¿vale? Y como eligieron a Carmen, es decir, concuerda con el complemento directo, la concordancia es obligatoria y la eligieron así o la eligieron eso. Bueno,
Vamos a ver ahora la oración pasiva, en qué consiste, cómo se compone, etc. Bien, si nos fijamos aquí, tenemos una oración activa. La voz activa es la que utilizamos siempre en el día a día normalmente para hablar. Es una estructura sintáctica en la que tenemos una persona o cosa que ejecuta la acción, que la lleva a cabo, y una acción expresada en un predicado. Mi empresa es la entidad que ejecuta la acción, que lleva a cabo la acción de construir. Y en el predicado expresamos que es aquello que construye y las circunstancias. Bien. Pues para convertir esa oración en pasiva necesitamos que cumpla con lo siguiente. En una oración pasiva, el sujeto se llama sujeto paciente. Y esto es porque no ejecuta la acción, sino que la recibe. Os muestro el ejemplo. Aquel edificio fue construido por mi empresa el año pasado. Esa sería esta oración en pasiva, ¿vale? Entonces, como os digo, el sujeto no ejecuta la acción, la recibe. Y vamos a tener el ejecutor de la acción que expresaba la oración activa, vamos a saber en la pasiva también quién la ejecuta, pero de una forma diferente. Entonces, ¿cómo convertimos nuestra oración activa? Mi empresa construyó aquel edificio el año pasado, en una oración pasiva. Pues necesitamos que el complemento de la oración activa, el complemento directo, que es aquel edificio, se convierta en sujeto, pase a desempeñar el primer lugar de la oración. Aquí lo podéis ver. Aquel edificio pasa de ser complemento directo a ser sujeto. Si os fijáis en la oración activa tenemos un verbo activo que cambia. ¿De qué manera cambia? Pues tenemos que construir un verbo que tenga el auxiliar ser y un participio. Vamos a utilizar el verbo ser conjugado en el mismo tiempo en el que estaba conjugado el verbo de la oración activa y el participio del verbo de la oración activa. Ejemplo. Construyó. Vale, tenemos un pasado simple, un pretérito perfecto simple del verbo construir. Pues necesitamos conjugar el verbo ser en ese mismo tiempo. Fue. Y el verbo construir tenemos que introducir su participio. Además, el participio debe concordar con el sujeto. En este caso, el sujeto es singular, pues construido singular. Si el sujeto fuera aquellos edificios, serían construidos. ¿Vale? Bien. Pues hemos convertido ya el directo en sujeto paciente, el verbo activo en pasivo y ahora necesitamos que el sujeto de la oración activa pase a expresar la acción, pero en forma paciente. Y eso se hace de la siguiente manera. Este sujeto inicial, mi empresa, se pone tras el verbo. Y hay que ponerle en antecedente la preposición por. Aquel edificio fue construido por mi empresa el año pasado. Así tenemos una oración pasiva. Bien, pues como habéis podido observar, el análisis sintáctico cambia un poquito en la oración pasiva, porque el sujeto se llama sujeto paciente al no ejecutar la acción, sino solamente recibirla, y ahora la persona, entidad, cosa que ejecuta la acción se llama complemento agente. Entonces, ¿qué es el complemento agente? Pues tiene que cumplir con las siguientes características. Lo primero, siempre es un sintagma preposicional con la preposición por, porque como os he dicho, para construir una oración pasiva, vuelvo para que lo veáis, lo que antes era sujeto se tiene que poner detrás del verbo con esa preposición por. Pues ese sintagma preposicional encabezado por siempre va a ser el complemento agente. Fue construido por mi empresa. Ha sido vendido por esta inmobiliaria. Ese sintagma preposicional que expresa el ejecutor de la acción es el complemento agente.
Y bueno, la prueba, pues que solo irá en oraciones pasivas, que es lo que cambia al convertir el complemento directo, al pasarlo de la oración activa. Y luego otra cosa muy importante, solo va con el predicado verbal y únicamente con aquellos verbos que son transitivos. Los verbos transitivos son los que tienen complemento directo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si para convertir la oración activa en pasiva necesitamos invertir el orden de la oración, que el complemento directo pase al comienzo convirtiéndose en sujeto y que lo que era sujeto se convierta en paciente, no puedo crear una oración pasiva si no tengo en la activa un complemento directo. No voy a tener sujeto paciente y por lo tanto no voy a tener activa. Entonces, para que pueda haber en una oración un complemento agente, además de estar en pasiva, tiene que ser con un verbo transitivo, con un verbo que pueda tener complemento directo. Aquí os he puesto un par de casos y aquí algún ejemplo. Bien. Bueno, aquí tenéis esa misma oración que hemos visto desde el principio, pero ya con funciones, ¿vale? Aquel edificio se convierte en sujeto, sujeto paciente. Es todo igual, sintagma nominal, sujeto. Solo que este sujeto, como no ejecuta la acción, se llama paciente. Entonces tiene su determinante actualizador y su sustantivo, que es el núcleo, es sujeto. Y pasa exactamente lo mismo. Todo lo que no es sujeto es predicado, predicado verbal. Recordad que el complemento agente siempre en el verbal. Entonces tenemos un verbo, fue construido, es todo verbo, no hay que separarlo. Un sintagma preposicional y un sintagma nominal. El sintagma nominal sigue siendo circunstancial de tiempo y el preposicional, que tiene por, indica además quién construyó el edificio, es el complemento agente, es el agente, el ejecutor de esta acción. Aquí tenemos otra oración. Los delincuentes fueron detenidos por la policía. Vamos poniendo determinante sustantivo, verbo, preposición, determinante sustantivo. Señalamos que el verbo es el núcleo, vemos que el verbo es pasivo porque tienes el verbo ser como auxiliar y luego tiene también el participio, que actúan de forma unívoca, van juntos, ¿vale? Entonces, ¿cómo encontramos el sujeto? Mirando la concordancia, los delincuentes fueron detenidos o los delincuentes fue detenido. No, el delincuente fue detenido, concuerda, por lo tanto esto es sujeto. ¿Qué pasa? Que como el verbo es pasivo, es una oración pasiva, pues el sujeto se llama paciente. Entonces, todo lo que no es sujeto es predicado. Y en este predicado nos queda, además del verbo, un sintagma preposicional. ¿Estamos ante una oración pasiva? Además, empieza con la preposición por, pues complemento agente. Además, otra cosa bastante útil que podéis saber es que el complemento agente sí que es omitible, se puede eliminar y la oración sigue teniendo el mismo sentido. De hecho, cuando hablamos en pasiva, en muchas ocasiones no utilizamos el complemento agente. Yo puedo decir los delincuentes fueron detenidos porque es bastante probable que ya sepamos que fue la policía o los cuerpos de seguridad quienes lo hicieron. Entonces es una parte de la oración que sí que se puede suprimir. Con otros complementos no pasa esto. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os sirva. Cualquier duda que tengáis me la podéis comentar. Gracias.